sabiduría que nos has dado, porque nos das fuerzas para trabajar, nos das la inteligencia. Bendices el trabajo de nuestras manos y estamos agradecidos por ello, Señor. Y ahora que estamos en tu casa, dispuestos a recibir tu bendición a través de tu palabra, que podamos hacerlo con un corazón receptivo, con una mente abierta para entender el mensaje que tienes para nosotros a través de Cristian, y que bendigas también los que están llegando y que podamos juntos recibir tu cuidado y tu protección. Ahora que vamos a alabar tu nombre también, que lo hagamos con un corazón dispuesto, te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Será que Jesús tiene preferencias por algunas personas o por otros? Si somos de diferente nacionalidad o color, ¿verdad que no? A todos nos ama. Así que vamos a cantar, no importa de dónde tú vengas. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano serás. Amén. Hola. Bueno, hermanos, ahora vamos a cantar todos juntos el himno La Alegría. ¿Estamos felices en esta tarde? La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor de quien conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Un sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor de quien conoce a Jesús. Bueno, hermanos, ahora les invito a cantar Puedes confiar en el Señor. El himno número 30. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, que Él te va a cuidar. Puedes descansar
oscurecer y no brilla más. Igual confío en el Señor, Él me va a cuidar. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos sentimos amparados al abrigo del Altísimo? El Señor es nuestra roca y nuestra salvación. Es nuestro refugio. Por eso ahora vamos a entonar solemnemente las notas de quietud. Escóndeme bajo tus alas, cúbreme dentro de tus manos. Si rugiera volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Reposaré solo en el Señor y en su poder, en confianza y quietud. Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré en inmenso mar. Volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Amén. Amén. Hermanos, los invito para que puestos en pie cantemos el himno tema, el mejor lugar del mundo.
en soñar, lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar, pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo ahí encontré esperanza y alivio mi dolor. Solo ahí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar, pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, me sentiré muy feliz, y donde esté, aquí será el mejor lugar del mundo, el mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Solo ahí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo ahí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Solo ahí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Amén. Oremos. Padre Celestial, estamos aquí hoy ante tu presencia, gozosos, porque sabemos de que tú nos amas y nos has redimido. Y porque nos has regalado la vida eterna a tan alto precio, Señor, queremos adorarte y glorificar tu nombre con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de actuar. Amén. Ayúdanos a asemejarnos cada día más a Cristo Jesús. Amén. Queremos, Señor, reflejar su luz y reflejar su amor y compartir las buenas nuevas con aquellos que aún no te conocen. Ilumínanos, Señor, con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Los veo entusiastas, los veo contentos, están todos, casi todos sonriendo. Agradecemos a los jóvenes, qué lindo ver a los jóvenes cantando. A mí me encanta ver a los jóvenes cantando. Yo allí donde estoy, soy anciano de jóvenes, pero porque lo he pedido yo, porque me encanta trabajar con los jóvenes
y durante muchos años he sido maestro de niños de 13 a 16 años. Siempre he trabajado con jóvenes. A ver si se me pega algo. Yo le trato de convencer a mi señora que somos jóvenes, pero ella no me quiere creer. Bueno, estamos hoy, ¿se acuerdan el título del día de hoy? Un vestido que protege. Muy bien, un vestido que protege. A ver si nos da tiempo para poder explicar un poquito esto. La reflexión empieza con la historia de Josué. Josué cuando se encuentra que tiene que liderar a toda una nación para entrar a Canaán. Pero antes de empezar a hablar de Josué, me gustaría que nos familiaricemos con el contexto. Vieron que el contexto cambia completamente la historia, ¿no? Ayer estuvimos viendo Juan, capítulo 6, y no es lo mismo empezar con la historia que entender el contexto y ver lo que estaba pasando ahí. Esa es la maravilla de la exégesis, ¿no? La exégesis nos permite investigar, ver no solamente lo que dice el texto, sino qué quiso decir el autor, el contexto inmediato, el contexto mediato, y todo eso, ¿qué es lo que pasa? Porque la Biblia es como una película. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos una película o una serie? Cuando nos empezamos a encariñar con los personajes y a entenderlos, ahí nos enganchamos. ¿Es así o no? Y eso pasa con la Biblia. Así que la historia de Josué hay que entenderla antes, cuando Josué era el ayudante ¿de quién? De Moisés, claro. Vieron que el tabernáculo tenía, ¿cuántas habitaciones tenía el tabernáculo? El santuario propiamente dicho. 2, es decir, el lugar santísimo. Muy bien. ¿Y cualquiera podía entrar al lugar santísimo? No. ¿Quién entraba al lugar santísimo? Muy bien. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo todas las veces que él quería, cuando le daba la gana. Ah, muy bien. Muy bien. Acá están súper afilados acá todos. Así que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿qué día? Muy bien. El Yom Kippur o el día de la expiación. Pero había una excepción. ¿O no? Sí, dice Dorita. Mira, ya me sé el nombre. Yo me sé el nombre de casi todos ya, les digo. ¿Sí? ¿Había una excepción? ¿Cuál? Seré curioso. Ajá. ¿Y en el lugar santísimo? Ya no sabemos. Pero no vas tan errada. No vas tan errada. ¿Será que había una excepción o no? Vamos a verlo. Vamos a leer. ¿Trajeron Biblia? ¿Qué les dije yo? Nunca confía en un teólogo. Vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 33. Dice, versículo 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dice, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Cuando Moisés hablaba cara a cara con Jehová, dice el texto, siempre lo esperaba su siervo Josué, que estaba ahí al ladito de Moisés, tratando de aprenderlo todo. Quédense ahí en Éxodo. Bueno, ahora vamos a volver a Éxodo. O no, ya que estamos en Éxodo, podemos leer el versículo 25. Vamos al versículo 25. Perdón, capítulo 25, versículo 22. Éxodo 25, 22. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. ¿Dónde estaba eso? Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Bueno, también podría ser que Dios le hablaba desde allí y Moisés escuchaba estando en el lugar santo, porque al fin y al cabo solo los traspasaba una cortina, ¿verdad que sí? Podría ser. Vamos a Número, capítulo 12. Algunos dicen, no, pero no es que Moisés hablaba cara a cara con Jehová, es una forma de decir. No. ¿Se acuerdan cuando
la hermana y Aarón y la hermana de Moisés lo critican y entonces Dios la llena de lepra a ella y la deja blanca como la lepra. Números 12, vamos a hacer. Entonces Jehová les habla a ellos, ¿no? Les habla y les dice en versículo 6, Números 12, 6, dice, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, pero con mi siervo Moisés no. Él es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Y para que no quede dudas, claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Y era cara a cara o no era cara a cara? Ya no sabe cómo explicar el autor de que veía la apariencia. Yo hablo con él cara a cara como quien habla con un amigo. Dice, ¿cómo osas hablar mal de mi siervo Moisés? Entonces, en Números también, ya que estamos ahí, capítulo 7, versículo 89, un capítulo largo que tiene muchos versículos, Número 7, versículo 89, dice, cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Jehová, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Es decir, la Biblia enfatiza muchas veces que Dios, Jehová, le hablaba a Moisés cara a cara y en el propiciatorio. Por algún motivo lo enfatiza. Ahora Elena de White, en Patriarcas y Profetas, ella dice, desde el propiciatorio, Dios declaraba sus instrucciones a Moisés para Israel. Allí el Señor se encontraba con su siervo y le comunicaba su voluntad. ¿Estaba ahí Moisés? Puede ser que sí, puede ser que no. Personalmente yo creo que sí. Porque Moisés, ¿por qué entraba el sumo sacerdote? Era el único que entraba ritualmente hablando. En el rito del tabernáculo, solamente en el día de la expiación, entraba Aarón. Pero en el caso de Moisés, Moisés era parte. Pregunto, ¿qué era más extraordinario? ¿Entrar al lugar santísimo o hablar cara a cara con Jehová? ¿Por qué el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo? Porque era el único que representaba a Jesús. Los sacerdotes no representaban a Jesús, ¿no? Pero el sumo sacerdote sí. Y Moisés, no hubo nadie que haya sido más representativo de Jesús que Moisés. Moisés es el que, Aarón representa a Jesús como sumo sacerdote, como intercesor. Moisés representa a Jesús como libertador. Moisés libera a Egipto y al pueblo de Israel de Egipto en la 10ª plaga, iniciando la fiesta de la Pascua, como libertador, que simbolizaba y tipificaba la verdadera Pascua, donde Jesús iba a ser el libertador, el real libertador. ¿Entienden? Así que, y hay un dato curioso, que en el principio de cuando termina el libro de Éxodo y empieza, o mejor dicho, cuando termina el capítulo 2 del Números y empieza el capítulo 3, habla de que hacen un censo, son 600.000 hombres, y dice, todos descendientes de Aarón y de Moisés. Y uno dice, ¿cómo va a ser todo descendiente de Aarón y de Moisés? Si Moisés tenía 2 hijos y todavía estaban vivos. Era imposible. Lo explica Pablo en 1 Corintios 10 cuando dice, en Moisés fueron bautizados cuando pasaron el Jordán. Entonces Moisés era también una especie de sumo sacerdote de ellos, ¿ok? Tipificaba a Cristo igual que el sumo sacerdote. Pero independientemente, si estaba en un lugar o en otro, sí era verdad que hablaba cara a cara. Ahora yo pregunto, como introducción, ¿se acuerdan que Moisés le pidió a Dios dice, con ver tu gloria me basta? Y Jehová dijo, nadie puede ver mi gloria y vivir. Entonces yo te voy a meter en una peña, ¿no? Te voy a tapar y cuando pase tú verás el resplandor.
Pregunto, si no podía ver Moisés la cara de Jehová, ¿cómo es que hablabas con Jehová cara a cara? ¿Alguien me lo sabe explicar? ¿No? No por medio de Jesús. Él hablaba con Jesús. Jesús sí se podía presentar cara a cara. No es algo nuevo. Jesús había antes visitado a otras personas en el Antiguo Testamento. ¿No estuvo con Abraham hablando antes de destruir Sodoma y Gomorra? Y que luego le dijo a los fariseos, yo conozco a Abraham. Y ellos dijeron, no tienes ni 50 años, dice que conoces a Abraham. ¿Cuándo lo conoció Abraham? Cuando lo fue a visitar, ¿no? Y si entonces, como dice Isaías, Jehová mi Dios y Jehová mi Redentor, porque Jesús es Jehová. Y entonces Jesús entraba y hablaba con Moisés. Dice, fíjense lo que dice el deseado de todas las gentes. Cristo era el Hijo de Dios, era uno con el Padre desde toda la eternidad. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza ardiente y fue Cristo quien acompañó al pueblo de Israel por el desierto en la columna de la nube de fuego. ¿Ok? Así que esa es la explicación. Pero a Dios no lo puede ver. Porque Cristo, como dijimos ayer, es el pan del cielo que tomó la naturaleza necesaria para que nosotros podamos ver el carácter de Dios. Pero Dios está en un lugar que no tiene filtro. Todavía no podemos verlo a Dios y vivir. Por eso Dios es el santo, santo, santo. Y Cristo se hizo hombre. Ya vamos a hablar un poquito de eso algún otro día de esto que es muy interesante. Tal vez el sábado. Pero entonces se encuentra de repente que Moisés muere. Y ahora se tiene que encontrar, Josué tiene que dirigir a todo el pueblo para entrar. ¿Y saben lo que le pasó a Josué? De repente Dios le hace saber que ahora es él el que quiere hablar con Josué. No va a hablar cara a cara como Moisés, pero le dice que tenía que hablar con Moisés. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo se sentirían si de repente te enteras de que Dios quiere hablar contigo? Siempre Josué estaba cerca de Moisés. Moisés iba a hablar con el tabernáculo y cuando Moisés salía, que imagínense la escena, ¿no? ¿Qué te ha dicho? Mira, me ha dicho que tengo que construir una cruz con una serpiente de bronce. ¿Y para qué? Bueno, no sé, la gente va a mirar y se va a curar. Y bueno, y así le contaba. Y ahora Moisés no estaba y se entera de que Dios quiere hablar con él. Y así empieza Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos ahí. Además, vamos a leer el capítulo anterior, vamos a leer un par de versículos, capítulo 34 de Deuteronomio, la hojita anterior, donde nos da esta introducción, dice versículo 9, ¿están ahí? Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Versículo 10, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Otra vez lo enfatiza. La Biblia dice un montón de veces que Jehová hablaba cara a cara con Moisés. Fue algo inaudito en la historia de la humanidad. Nadie como él en todas las señales y prodigios. Versículo 12. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista a todo Israel. Perfecto. Entonces ahora empieza Josué, capítulo 1, versículo 1, ahí cerquita. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Así que Josué se presenta delante de Moisés con su mejor ropa, peinadito y con una libretita listo para anotar todas las instrucciones que le iba a dar Dios para entrar a Canaán. Imagínense, tenía que entrar con más de 1 millón de personas, casi 2 millones de personas, y se iba a encontrar con un Jericó, y la mayoría de la gente eran ancianos, niños, no eran guerreros. Así que estoy dispuesto, Señor, a que me des todas las instrucciones posibles. ¿No? ¿Es así o no? Entonces Dios le habla, que en este caso sería Jesús seguramente. Versículo 6.
Le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Muy bien, Señor. Me esfuerzo y soy valiente. Me quedó claro. ¿Anotó? ¿Qué más? Y entonces, versículo 7 le dice, no, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muy bien, Señor. Me quedó claro. Me voy a esforzar y ser valiente. ¿Qué más? Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quieras que vayas. Punto. Y ahí terminó las instrucciones de Dios para Josué, para liderar al pueblo y entrar en Canaán. ¿Qué les parece? Quedémonos con esta idea. Y ahora vámonos a la otra punta de la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Miren, mientras buscan capítulo 21 de Apocalipsis, ahí hay una lista de todas las personas que no van a entrar al reino de los cielos. Es una lista bastante desagradable. Lo raro de la lista es cómo empieza. Apocalipsis 21, ¿están ahí? Versículo 7 en adelante dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ahora empieza con la lista de los que no. Dice, pero, ¿con quién empieza? Los cobardes. Dice, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, obvio. Lo peor de lo peor no va a entrar. Pero fíjense qué curioso cómo empieza la lista. Los cobardes. ¿Saben a qué conclusión llego, hermanos? Que a Dios no le gustan los cobardes y le gustan los valientes. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Los hijos de Dios somos personas valientes. No porque seamos forzudos, porque sepamos pelear o porque tengamos alguna habilidad, porque confiamos en Dios. Y la fe nos da valentía. Yo cuando me enteré de esto, lo primero que hice es buscar en el diccionario, ¿qué es ser valiente? ¿Qué es ser cobarde? Bueno, valiente no es no tener miedo. Valiente es hacerle frente al miedo confiando en Dios, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan en Números 14 cuando, por ejemplo, ellos no quisieron entrar a Jericó, mandaron a los 2 espías, ¿se acuerdan que había 10 espías que no quisieron y Josué y Caleb sí? ¿Saben? Y que por eso estuvieron 40 años en el desierto. ¿Por qué no quisieron entrar? Porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Y se acuerdan que dijimos que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que pasó es que quedaron desnudos? Pero antes de decir que quedaron desnudos, dijo Adán, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, el primer sentimiento, hermanos, que trae el pecado es el miedo. Y los psicólogos enseñan que detrás de todo lo malo que hay en tu vida está el miedo, aunque no lo quieras creer. Tú tienes complejos, no importa si es de inferioridad o de superioridad, detrás está el miedo. Tú sientes celos, detrás está el miedo. ¿Tienes vergüenza? Detrás está el miedo. El miedo es algo que se mete en tu vida y te enferma de a poquito. El miedo es una sensación que tú tienes, pero que puede ser cambiada. Y yo les voy a contar una historia para demostrarles que el miedo se puede cambiar. Un día, yo estaba escalando una montaña con el Club de Conquistadores. Yo ya estaba como consejero, teníamos un grupo ahí, éramos de 17, 18 años, y íbamos con otros consejeros mayores, estaba uno de los directores que era profesor de educación física, y vieron que cuando uno sube la montaña son esos caminos así, que tienes que ir lejos y vas subiendo de a poco.
Entonces todos iban subiendo para allá y 3 o 4 amigos míos, claro, tenían que hacer como 200 metros, volver otros 200 metros para subir más o menos 8 metros de altura, el caminito seguía por ahí arriba. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En vez de ir todo para allá, empezaron a escalar la montaña. Y yo, como vi que ellos subieran, me pareció divertido, 17 años, me mandé yo también a escalar la montaña. Pero claro, se ve que ellos lo hicieron bien mirando por dónde subían y yo lo hice medio a lo tonto y me subí sin mirar. Se me ocurrió mirar ya cuando estaba en la mitad de la pared, donde me di cuenta que ya no podía ni subir ni bajar. Y miro para abajo, estoy agarrado así de la pared, y encima, cuando tú estás alto, el caminito lo ves más chico todavía, y encima ves como el precipicio, parecía que estaba colgado en un precipicio prácticamente. Y empecé a entrar en pánico. Literalmente las rodillas me empezaron a temblar. ¿Nunca les pasó que vieron como los dibujitos? Bueno, eso es real, las rodillas te tiemblan. Y estaba el director, que tenía experiencia, que curiosamente se llamaba Sergio también, me dice, me vio atorado ahí y ya él se dio cuenta que yo estaba en problema. Me dice, Cristian, ¿qué te pasa? Le dije, Sergio, no puedo ni subir ni bajar. Y con mi voz, él se dio cuenta que yo estaba en crisis. Porque yo ya tenía las manos mojadas, sudor frío. Entonces él me dice, no pasa nada, Cristian, tranquilo, está facilísimo. Toma aire y relájate. Eso fue música para mis oídos. Si él dice que está fácil, debe ser así. Entonces yo le hice caso, tomé aire, las pulsaciones que me empezaron a bajar, las rodillas dejaron de temblar y me relajé. Yo estaba ahí bien agarrado, pero yo no podía ni subir ni bajar. Y él me dice, mira, es fácil, yo te voy a ir guiando. ¿Ves esa piedra que está ahí? Bueno, me empezó a guiar, agarrá esa piedra ahí, la pierna esta, ponela ahí, y de a poquito, no sé cómo, hermano, subí. Después cuando él da la vuelta y me encuentra arriba, me dice, ¿estás bien? Sí. Me dice, yo estaba más asustado que vos, me dice. Porque la verdad que estaba en un lugar peligroso. Pero la verdad es que el miedo cambia completamente cuando viene abrazado de la confianza. Acompáñenme a Mateo 25. Vamos a ver una parábola. Una parábola que ustedes conocen muchísimo. Mateo, la parábola de los talentos. No la vamos a leer todas porque ustedes la conocen, pero quiero centrarme en una parte específica. Mateo 25, versículo 15 dice, bueno, ustedes saben, ¿no? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero, versículo 18, el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después, en el versículo 21, viene el Señor, le dijo al que había duplicado los 5 talentos, y en otros 5 le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al otro que tenía 2 talentos le dijo lo mismo, pero en el versículo 24 dice, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué pasó? ¿Por qué escondió el talento esa persona? Tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Y fíjense que esta parábola termina exactamente igual que la parábola del hombre que en la boda donde Jesús lo encuentra sin el vestido. La mismita frase, versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué les parece? El miedo es una enfermedad sutil que se va metiendo en tu vida y te enferma. Y el miedo te envejece. Es como un hechizo hipnótico. ¿Saben lo que hace el miedo? El miedo hace que algo que tú puedes hacer y estás capacitado para hacer, resulta que no lo haces. Eso es lo que hace el miedo. Ahora, no podemos hablar del miedo sin tocar la historia de Jesús en la barca, que está en Mateo capítulo 8. Vamos para allá.
Ahora yo te pregunto, mientras buscamos Mateo capítulo 8, ¿se acuerdan en la parábola de la boda que había 3 argumentos, 3 excusas por los que no podían ir a la boda? Y cuando vimos la parábola de la cena también 3. ¿Cuál es tu excusa, hermano? ¿Cuál es tu argumento para no seguir a Cristo? ¿Cuál es tu argumento para no usar tu talento? ¿De qué tienes miedo? Porque detrás de algo que nos detiene siempre está el miedo. Eso es algo que yo me tuve que preguntar una vez. Yo me acuerdo que cuando decidí empezar mi ministerio y abrir el canal, pasaban las semanas, pasaban los meses, yo me preparaba y no me animaba a subir el primer video. Eso después me enteré que en marketing digital tiene un nombre definido, se llama análisis parálisis. Los especialistas le llaman. Yo quería ser perfecto a la primera. Y yo quería que cuando saque el video, todo el mundo hable bien de mí. Y ninguna de las dos cosas va a ocurrir nunca. Y tú te tienes que enfrentar. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es tu miedo? En Mateo 8, versículo 24, está la historia donde Jesús calma la tempestad. Dice, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Imagínense lo que debe haber sido estar en una tempestad y de repente ver a Jesús levantar la mano, decir que haya calma y toda la naturaleza que le hace caso. Eso debe haber sido algo extraordinario, ¿no? Dice que Jesús reprendió la tormenta y se calmó. Sin embargo, lo extraordinario de la historia no es que Jesús reprendió a la tormenta. ¿Saben qué es lo extraordinario de la historia? Que Jesús le reprende a los discípulos. Y le dice, hombre de poca fe. ¿Qué tendrían que haber hecho los discípulos? ¿Relajarse y contemplar el paisaje? ¿Qué tendrían que haber hecho? Esa es la pregunta. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, nosotros tenemos que hacer lo que los discípulos no sabían hacer. ¿Caminaban con Cristo los discípulos o no? Nosotros nos llenamos de la frase, caminamos con Cristo, sigo a Cristo, amo a Cristo. Ellos también, pero no habían aprendido algo, hermanos. No habían aprendido a depender de Cristo, que eso es otra cosa. Depender. Porque nosotros seguimos a Cristo, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué sigues a Cristo? Y eso es lo que te va a conducir a algo. No me digas para ir al cielo. El cielo ya te lo ha dado Cristo en la cruz. Ya te lo ha regalado. Y además no pregunté por qué. ¿Por qué sigo a Cristo? Porque Él me dio la vida eterna. Te pregunto ¿para qué? ¿Para qué lo sigues? ¿Sabes qué? Él te dio un talento. Todos los que estamos acá tienen como mínimo un talento. ¿Qué vas a hacer con ese talento? Hoy en día, estábamos hablando del énfasis. Hoy en día tenemos muchos predicadores, el mundo evangélico, el mundo pentecostal, está. Con que tú digas que sigues a Cristo, suficiente. La ley ya no sirve. ¿Cuántos predicadores que dicen, hermanos, la doctrina no es importante, lo importante es seguir a Cristo? ¿Cómo sigues a Cristo si no sigues sus palabras y sus enseñanzas? Porque doctrina significa esto, enseñanza. Entonces no se puede separar. Hablábamos de que el evangelio es un equilibrio, ¿no? Seguir a Cristo, pero ¿para qué? ¿Para qué lo sigues? Entonces,
Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. La dependencia. Cuando tú quieres usar el talento, tú tienes que seguir 3 pasos para utilizar ese talento. 3. El primer paso. Asegúrense de que Cristo esté en el mismo bote que están ustedes. Primer paso. Ustedes tienen un proyecto, tienen una idea, un gusto. Oren a Dios y pregúntenle si ese es el camino que debemos seguir en cualquier decisión de tu vida. Señor, yo quiero, como dice el himno, ¿no? Yo quiero brillar por ti y al mundo iluminar. Muéstrame cómo. No todos tenemos el mismo talento, pero sí todos podemos poner nuestro granito de arena en algo. Muéstrame en qué bote me tengo que subir. Y ora a Dios si Él te lo va a indicar. Y si Él no te lo indica, habla con alguien, con algún hermano consagrado, con el pastor, pide ayuda, un consejo a alguien. Muchas veces Dios nos comunica y nos orienta a través de personas. Si aún así tienes dudas, que es difícil, pero puede pasar, bueno, prueba un poquito en un bote, a ver cómo te va y si Dios te bendice ahí. O capaz que Dios te indique, no, mira, a lo mejor es mejor en este bote, hasta que encuentres el bote que Cristo tiene preparado para ti. Pero bajo ningún aspecto, hermano, escondas tu talento por miedo. Porque tú tienes que usar ese talento. Punto 2. Facilísimo. Esfuérzate y sé valiente. Muy bien, Carlos. Esfuérzate y sé valiente. Es fácil. Esfuérzate. Cuando decides hacer algo para Cristo, capacítate, estudia. Hoy en día tenemos cursos para todo. Sé el mejor en lo que tú puedes hacer. No busques la mediocridad porque lo estás haciendo para Cristo. ¿Ok? Pero el tercer paso también es importante, porque si ustedes se dan cuenta, el paso 1 y el paso 2, los discípulos lo habían hecho o no. Ellos estaban en el mismo bote que Jesús o no. ¿Se estaban esforzando o no se estaban esforzando para no ahogarse? Llevaban toda la noche achicando agua del bote, haciendo de todo, remando como locos y no iban para ningún lado. Les faltaba el tercer punto, el más importante. La dependencia. ¿Saben lo que significa depender de Cristo? Buscar la ayuda de Cristo antes de pensar en el proyecto. Mientras estoy pensando en el proyecto. Mientras lo estoy desarrollando y cuando termino. Los incrédulos, ellos se acuerdan de Dios cuando las papas queman, como les pasó a los judíos, a los discípulos. Nosotros no. Nosotros nos acordamos de Dios todo el tiempo, porque caminamos con Cristo. ¿Se entiende? Eso es depender. Y depender es confiar. Y la fe es la que te quita el miedo. ¿Han sentido miedo ustedes alguna vez? ¿Ustedes creen que en el cielo vamos a tener miedo? ¿No les dije que yo les iba a traer buenas noticias? ¿Saben cuál es la buena noticia? Que Dios no quiere esperar a que tú no tengas miedo en el cielo. Dios quiere quitarte el miedo aquí en la tierra. Él te lo puede quitar. Tormentas vas a tener, problemas vas a tener. Yo no te estoy diciendo que no vas a tener problemas. Estoy diciendo que vas a tener paz en la tormenta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo sé que estoy caminando con Cristo. Y entonces me pase lo que me pase, yo estoy con Cristo. Eso es depender. Y te cambia toda la vida. ¿Tú sabes lo que es, hermano, caminar por esta vida sin miedo? Que estamos rodeados del miedo, el miedo nos rodea, ¿no? Todos los días tenemos miedo por algo. Pero cuando confiamos en Dios, algunos dicen que la fe es contraria a la razón. Bueno, en cierto sentido sí y en cierto sentido no. ¿En qué sentido la fe no es contraria a la razón? Bueno, cuando estudiamos la ciencia, ¿no? La fe no puede contradecir, la palabra de Dios no puede contradecir la creación de Dios. En ese sentido, la fe y la razón, si hablamos como ciencia, no se contradicen.
Pero hay otro sentido en que sí la fe es contraria a la razón. ¿Saben en cuál? Que Dios siempre en nuestra vida habrá un momento que te va a pedir algo que sea contrario a la razón. Por eso se llama fe. Si no, fíjense cuando le pidió a Abraham que mate a su hijo Isaac. O tantos ejemplos que tenemos en la Biblia. Llegará un momento, en un futuro próximo, en el que tendremos que hacer algo que para el mundo será una locura. Y siempre. O cuántos, a lo mejor alguien rechazó un trabajo y necesitaba comer porque tenía que guardar el sábado. Eso es contrario a la razón para el mundo, pero para nosotros no. Cuando Cristo, tú tienes fe en Cristo, entonces, aunque sea contrario a la razón, tú no vas a tener miedo. ¿Saben cuántas veces dice en la Biblia, no tengas miedo? En el Antiguo Testamento más de 100 veces. Y Jesús se la pasaba diciendo no tengas miedo. Todo el tiempo. Cuando a los hijos de Zebedeo, cuando los llamó, le dijo no tengas miedo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. En la transfiguración, cuando los discípulos estaban asustados, le dijo no tengan miedo, vámonos. Cuando caminó sobre el mar, que se acercaba, dice no temáis, soy yo. Él entraba a la ciudad en el Pollino, a Jerusalén, y dijo, no temáis, hija de Sión. Se encontró con María Magdalena en la tumba y le dijo, no temas, soy yo. Siempre él estaba diciendo, no tengas miedo. Es lo que nos dice. Y él hizo una franja así y dijo, los que están de este lado son mis discípulos. Dijo, aquellos que aman son mis discípulos. Y entonces, cuando ustedes tienen el amor por los demás y el amor por Cristo, entonces ese amor les va a quitar el miedo. Que Dios los bendiga para que puedan ser suyos la promesa de 1 Juan 4:8, que dice, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, hermanos, para terminar este hermoso tema en esta noche, los invito para que puestos en pie cantemos El mejor lugar del mundo, nuestro himno tema. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor
mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo ahí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo ahí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar. Pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, me sentiré muy feliz. Y donde esté, aquí será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Solo ahí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo ahí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Solo ahí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador.